Bienvenidos a un episodio más de Semana Santa. Jesús, varón de dolores. Queremos contarte día a día los acontecimientos de la semana más importante de la historia del mundo. Episodio 2. El conflicto se intensifica. El día martes amanece y Jesús y sus discípulos regresan a Jerusalén. Hoy, todos los diferentes grupos religiosos están preparados para derribar a Jesús. Quieren atraparlo, quieren desacreditarlo y engañarlo en su hablar. Jesús está listo. Entran al templo y el conflicto comienza. Los primeros en encontrarlo son los representantes del Sanedrín, el tribunal religioso más alto de los judíos. Se habían enterado de lo que Jesús había hecho ayer al expulsar a los vendedores del templo y quieren saber si Jesús lo había hecho por su propia autoridad o si venía en representación de una autoridad superior. Jesús, con una clásica forma rabínica, responde a su pregunta con otra pregunta. Les pregunta con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista. Él sabe que sus motivos son malos. Se hizo evidente su oposición a ser honestos respecto a su opinión verdadera sobre Juan el Bautista. Jesús no les da una respuesta sobre su propia autoridad. No les debe ninguna explicación porque no desean descubrir la verdad. El siguiente grupo que lo encuentra es una mezcla única de fariseos y herodianos. Esta es una trampa política. Le preguntan si es lícito pagar impuestos al César. Están tratando de cuadrarle a Jesús. Si responde sí, será desacreditado a los ojos de la gente porque ven el impuesto como un signo odioso de sujeción a Roma. Si responde no, entonces corre el riesgo de entrar en conflicto con Roma. Jesús toma un denario, una moneda romana con inscripción de César, y dice: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Este es su punto. El gobierno humano tiene su papel dado por Dios, pero Dios sigue soberano sobre toda la creación y todos se maravillan de su respuesta. Esta vez son los saduceos los que lo encuentran. Quieren burlarse de su creencia en la resurrección. Le hacen una pregunta difícil sobre el matrimonio en el cielo. Jesús los confronta de inmediato. Les dice que ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras no hablan sobre el matrimonio en el cielo, y las palabras de Dios a Moisés, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es suficiente para demostrar la realidad de una resurrección venidera. Nuevamente Jesús evita la trampa y confunde a sus oponentes. Deciden intentar una vez más. Viene un escriba y le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús está listo. Amar a Dios sobre todo es el primer mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento más importante. Esta vez, el escriba afirma la respuesta de Jesús. Puede haber esperanza para este escriba. Jesús reconoció la sabiduría de su respuesta y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Los líderes religiosos ya no soportan más. Dejan de buscar engañarle a Jesús. Solo les queda una opción: matarlo. Y es exactamente lo que planean hacer. Esa tarde, mientras descansan en el Monte de los Olivos,
frente al templo, Jesús toma un tiempo para hablarles a sus discípulos sobre la venidera destrucción de Jerusalén y sobre su segunda venida. Jesús quiere que sus discípulos estén alertas, velen y vivan de una manera que siempre estén listos para cuando Jesús regrese. Los fariseos y los saduceos lo odian. Después de escuchar las respuestas de Jesús hoy, su reacción es matarlo. ¿Cuál es tu reacción? El llamado de Jesús al discipulado es un llamado radical. Solo hay dos maneras de responder. O lo amas lo suficiente como para abandonar todos tus otros amores y seguirlo, o no quieres nada que ver con él. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.